Amados familiares que se han conectado a través del Facebook Live para compartir junto con nosotros la lección número 25, a cargo de nuestro hermano maestro de adulto, hermano Juan Rosado. Alabado Dios. La próxima semana, el 29, será la última lección. Que bueno, le damos gracias al Señor que hemos podido terminar este semestre todas nuestras lecciones. Alabado Dios. El próximo semestre los libros están atrasados, ya que hay nuevamente, por la razón del COVID, hermanos, las imprentas de donde viene el editorial esta vez, de lejos. Me dijeron que estamos en los puertos todavía allá en Panamá. Alabado Dios. Pero aquí tendremos escuela bíblica, así nos ayude el Señor. De la misma manera que los días están siendo ya contados para culminar este año, de igual manera entendemos como pueblo iglesia de Jesucristo, alabado Dios, de que las preciosas promesas de Dios se cumplen, hermano. Señales en los cielos, señales en la tierra. Aleluya. Hemos visto los eventos, alabado Dios, a través de los astros, lo que hemos visto en estos días. Alabado sea el Señor, hablándonos de cuán cerca está la venida de nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a dar por aquí al hermano Juan. Alabado sea el Señor. Gracias te damos. Alabado sea el Rey. God bless you, Gladys. Dios le bendiga, hermana Iris. Bendito eres tú, mi Jesús. Alabado Dios bendiga. Dios. Amén. Dios bendiga más. Amén. Dios bendiga a Maricel. Gloria a Jesús. Para esta noche, el título de la clase es El gozo de la victoria. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Leemos antifonalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Dice, la lectura de la clase está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 8. Y dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá en la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me has guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Jesús. Cuando se habla del gozo de la victoria, hermano Ángel, ¿qué podemos entender sobre ese? Bueno, hay una batalla, hay una guerra que nosotros siempre estamos peleando todo el tiempo, y llegará el momento del gozo de esta victoria, cuando el Señor venga y nos lleve con él. Amén. El objetivo de esta clase son tres. Uno es reconocer el valor y la fe de los cristianos de los primeros tiempos ante las adversidades. El segundo punto, valorar lo que la Biblia enseña acerca de la recompensa de los creyentes. Y el tercer punto sería decidir servir fervientemente y con fidelidad al Señor. El pensamiento central, hermano Francisco, por favor. Aunque nadie es salvo por sus obras, sin embargo, por ellas será recompensado cuando Cristo venga. Y el texto áureo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7. En el capítulo 4, en segunda de Timoteo, fue el último escrito de Pablo, quien sabía perfectamente que sus días estaban contados. Por eso es que él hace el escrito y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y eso lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. El pasaje que se ha escogido para nuestra lección contiene 3 puntos. Número 1, el consejo de Pablo a Timoteo respecto a lo que debía hacer. El segundo punto, advertencia de los malos tiempos que vendrán. Y el tercero, la santificación de Pablo al saber que había sido fiel y que le esperaba el galardón. Como se indicó en el pensamiento central, aunque nadie es salvo por su obra, sin embargo, por ella será recompensado cuando Cristo venga. Deseamos considerar en nuestros estudios los últimos consejos que el gran apóstol dio a Timoteo y ver cómo aplican a la vida de todo cristiano. O sea, que no solo el punto de vista de que Pablo le escribe a Timoteo, dándole por sentado ciertos consejos, esos mismos consejos hoy día nosotros debemos que aplicárnoslos también. Gloria a Jesús. Alabado Dios, gracias. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento se habla ampliamente acerca de la recompensa o galardón de los creyentes. Y se usa la palabra mitos, que significa recompensa o galardón o premio, en referencia a la recompensa que le esperaba a los hijos de Dios. Ejemplo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ya esto lo está diciendo el Señor Jesús en su momento dado, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso lo encontramos en los escritos de Apocalipsis, el capítulo 22, verso 12. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amado, en este escrito se puede entender que no podemos trabajar a medias, máxime si queremos tener la recompensa. Y por lo general, cuando uno ejerce un trabajo, trata de cumplir su horario para que a la hora de la verdad la recompensa o la remuneración que vamos a tener es el pago por el trabajo que hemos hecho secularmente. En este caso, cuando lo aplicamos en estos escritos, también el Señor nos enfatiza que no podemos trabajar a medias, sino que debemos completar la labor para la cual Él nos ha llamado. Gloria a Jesús. Y eso lo vemos en 2 de Juan, capítulo 8, que dice que esta recompensa por la fidelidad al Señor no sabemos exactamente en qué consistirá. Hay quien piensa que va a recibir una corona con no sé cuántas piedras preciosas y demás. Hay quien piensa que no, que simplemente es una corona. Eso, a fin de cuentas, quien lo decide, quien lo determina es el mismo Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y Pablo le escribe a los Corintios y dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso lo dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Acerca de este asunto, el Señor le dijo a los apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus
de Israel. Y eso lo dice Mateo en el capítulo 19, verso 28. En la primera parte dice, últimas recomendaciones de Pablo a Timoteo. Y vuelvo y enfatizo esas mismas recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, igual que a Tito, también hoy día siguen funcionando de la misma forma. En las definiciones que nos da el escritor de la clase, dice, te encarezco, que en griego diría diamartuomai. Esta palabra tiene las siguientes acepciones: hacer una solemne afirmación, hacer una solemne encomienda, que es lo que Pablo le está tratando de explicar a Timoteo, y es una de las cosas que él le sugiere a Timoteo igual que a Tito. La manifestación en griego, epifanía, significa aparición. Con frecuencia los griegos la usaban para describir la gloriosa aparición de sus dioses, especialmente cuando estos venían para ayudarle. Alabado Dios. En el Nuevo Testamento se usa 6 veces, todas en los escritos de Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 14, segunda de Timoteo 1, 10, 4, el capítulo 4, versos 1 y 8, y Tito 2, 13. Bien, Pablo empieza el capítulo 4 exhortando a Timoteo a que haga 5 cosas. 5 cosas. Estas son: debes que predicar, debes instar, debes redarguir. La 4, reprender y exhortar. Pero para que Timoteo las pueda hacer con la debida convicción, el apóstol le recuerda que Cristo ha de regresar a la tierra por segunda vez. La segunda venida de Cristo fue uno de los temas más enfatizados por los apóstoles en sus predicaciones y escritos. Y hoy por hoy esto sigue siendo de esa misma manera. Alabado Dios. Cada vez que un pastor, un evangelista, un misionero se da la tarea de llevar el evangelio, estas son las 5 funciones que debe de aplicar a la vez de que está enseñando o está predicando. El mismo Señor lo hizo de diferentes maneras. Por ejemplo, por medio del sermón profético, eso está en Mateo 24 y Marcos 13, y Lucas 21. Varias de sus parábolas, entre ellas en la que habla de un rey y después de haberse ido por mucho tiempo, regresó para ajustar las cuentas con sus siervos, y finalmente por sus pláticas privadas con los apóstoles, las cuales se registra en Juan capítulo 14, verso 7. Se ha sugerido que uno de cada 30 versos de la Biblia hace referencia a la segunda venida del Señor. Que cada vez que se menciona su primera venida, la segunda se menciona 8 veces. Que 216 capítulos se hacen referencia a ella 318 veces. Y en los capítulos enteros tratan estas doctrinas como por ejemplo, Mateo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 21. Los libros primera y segunda de Tesalonicenses y en el mismo Apocalipsis, Juan también lo reseñó. Gloria a Jesús. Entonces, la iglesia asiste entre 2 puntos de referencia: la muerte y la segunda venida. En el momento que pierde de vista cualquiera de ellos, compromete seriamente su identidad. Cuando Pablo dio instrucciones sobre la celebración de la Santa Cena del Señor, dijo: la muerte del Señor anunciáis. Que básicamente, una vez
Cristo muere en la cruz del Calvario, Él dio su vida. O sea, entonces su carne se convierte entonces en pan, que fue lo mismo que Él parafraseó en la última cena con los discípulos, cuando les repartió pan y les dijo: tomad, comed del pan, que este es mi cuerpo, que por vosotros será transgresado. Lo mismo sucedió con el vino. La representación de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el perdón y la sanidad de nuestros cuerpos. Gloria a Jesús. La cena del Señor, esto lo encontramos en 1 Corintios 11:26. Entonces, la cena del Señor testifica, por un lado, de la muerte de Cristo y por el otro, su segunda venida. Tanto el que oficia la celebración de esta ordenanza, que en este caso sería el pastor, como los que participan de ella, tienen que entender claramente este hecho. O sea, que según el pastor aplica a la hora de servir la Santa Cena y el vino, nosotros también tenemos que ser partícipes y tenemos que entender claramente lo que realmente esto representa para nuestras vidas. Gloria a Jesús. El apóstol, además de mencionar la segunda venida del Señor, indica que la razón de ella será juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, que nadie va a estar exento a la hora de que el Señor venga por su iglesia. Y el tema de la segunda venida de Cristo, con el fin de juzgar a los vivos y a los muertos, fue tan importante en la iglesia primitiva que cuando se redactó lo que se conoce como el credo de los apóstoles, se incluyó el siguiente artículo: y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, que una vez Él ya vino de primera intención, nace de rico, nace como pobre, y al mismo tiempo, una vez que Él muere, pues en su resurrección vuelve y sube otra vez a estar en la presencia de su Padre. Pero eso no queda ahí, porque entonces Él mismo indica que va a venir otra vez. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿En qué día? Eso es lo que Él no sabe. El único que sabe esa parte es el Señor, es nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. Esto significa que cuando Cristo venga habrá una resurrección general y después de ella el juicio que determinará el destino eterno de todos. Bien, aquí lo que nos hace entender es que no porque usted se quedó vivo o murió antes que nadie, no va a ser juzgado, no va a tener que ir a la presencia del Señor. Al contrario, dice que todos vamos a ser levantados, unos antes, otros después. Los que estén muertos en Cristo y aquellos que tampoco le hayan servido al Señor, como quiera, tienen que ir a la presencia del Señor para poder ser juzgados. Y una vez estos se levanten, después los que hemos quedado, según dice la palabra, vamos a ser arrebatados de aquí de la tierra, para entonces llegar ante la presencia del Señor de igual manera, y de esta forma también vamos a ser juzgados. Eso está entonces de nosotros, que realmente estemos haciendo lo que el Señor demanda que nosotros hagamos todo el tiempo. Gloria a Jesús. Después de contar el Señor las parábolas de los talentos, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces, y hago énfasis ahí, se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de Él todas las naciones. O sea, que no es Puerto Rico, no es Texas, no es el continente occidental, son todas las naciones. Las que usted sepa y las que no se haya podido aprender, son todas, amados. Porque todos tenemos que rendirle cuenta al Señor. Serán reunidas delante de Él todas
todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabros. O sea que ya el Señor de antemano sabe quiénes son los escogidos para estar morando con Él y quiénes no. Gloria a Jesús. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 25, 31 y 32. Cristo viene, pero viene para juzgar. Ya en la segunda venida Él va a venir para juzgar. Gracias, Señor. En la parte B dice, cumple tu ministerio. Dice, la encomienda de Pablo a Timoteo la hizo en un momento crucial de su vida. Estaba a punto de ofrendarse por la causa del Evangelio. Y se aseguró a través de estas instrucciones que sus discípulos y amados hijos en Cristo, en cumplimiento de su ministerio, enseñara la sana doctrina y preparara a los fieles para su encuentro eterno con el Señor. Mire, amado, yo hago un paréntesis. Y tal vez nosotros debemos que pensar en ciertas ocasiones que el pastor dentro de, y lo digo con mucho respeto, el pastor está de frente mío, quiere hacer énfasis en muchas ocasiones de muchas cosas. Porque, amado, el llamado a hacer estas exhortaciones como lo hace es el pastor, que es el ángel de la iglesia. Y nosotros, por ende, no debemos amonestarnos ni incomodarnos cuando él trae las exhortaciones, porque es que si Pablo se lo dijo a Timoteo y se lo enfatiza claramente en varias ocasiones cada vez que le escribe a las cartas, es lo mismo que nuestro pastor acá en la iglesia hace siempre. Y aquel que me está escuchando por Facebook, amado, tenemos que crear conciencia en esto, porque es algo que es real. Y el pastor lo que está es exhortándonos a que nosotros hagamos lo que realmente tenemos que hacer. Según nos preocupamos por una cosa, también tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Gloria a Jesús. Alabado Dios. El hecho de que Cristo viene para juzgar es una poderosa razón para desempeñar las responsabilidades cristianas con la mayor eficacia. Una de las responsabilidades que pesa sobre todo ministro es la de preparar a los creyentes para la segunda venida de Cristo. Traté de parafrasearlo, pero la misma clase lo indica. Gloria a Jesús. Alabado Dios. El enfoque primordial de su ministerio debe ser que los cristianos vivan de tal manera que no sean avergonzados en el momento más trascendental del drama universal. Amado, que cuando Cristo nos llame a cuenta, pues nosotros podamos estar seguros de que realmente hicimos lo que nos lo que nos correspondía hacer en el momento cuando Cristo nos llamó y nos dio herramientas para nosotros hacer la encomienda. Una de las grandes preocupaciones de los estudios de la Biblia en nuestros días está relacionada con el juicio final. Los sociólogos de la religión nos dicen a grito abierto que el ministro ha dejado de ser ministro para convertirse en una variedad de profesiones que desplazan lo que es el ministerio. Por ejemplo, en administrador de la iglesia, por no decir administrador de una empresa comercial que tiene nombre de iglesia. Lamentablemente es así. Eso es así. Que contraste con Pedro, que le dijo al paralítico, no tengo plata ni oro. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 3, verso 6. Está también aquel que ha hecho la justicia social el todo de su esfuerzo ministerial. Claro, queremos que en ella, porque la Biblia
le enseña y creemos que el Evangelio trae liberación y opresiones económicas. Pero no es todo de su mensaje. Hay algo mucho más profundo y trascendental de una situación transitoria actual, a fin de preparar debidamente a su congregación para el momento crucial de la segunda venida de Cristo y el juicio subsecuente. Timoteo tenía que predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. Entonces hace una pregunta: ¿podemos los cristianos hoy día eximirnos de esta responsabilidad? Amado, yo le digo que no. Lamentablemente no nos podemos eximir de eso, porque es nuestra responsabilidad que aunque no seamos pastores, ministros, evangelistas, misioneros, usted fue llamado a misionero, usted fue llamado a pastor, usted fue llamado a lo que usted dice que usted no lo es. Porque es su deber de llevar el evangelio fuera en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gloria a Jesús. En los versos 3 y 4 encontramos un contraste entre la sana doctrina y la fábula. Siempre vemos que las cartas pastorales de Pablo, un énfasis muy marcado en la sana doctrina, por ejemplo, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Primera de Timoteo 1:10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, primera de Timoteo 6:3, que dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, que según Pablo estaba enseñando y predicando de ese mismo modo, él esperaba que su hijo espiritual pudiera aprender y también pudiera funcionar de esa misma forma. Claro, no lo va a hacer como Pablo, porque Pablo tenía su característica, tenía su forma de llevar el mensaje. Timoteo, en este caso, pues tenía la de él. Lo mismo sucede cuando el pastor se para y toma la parte y predica. Él predica con ímpetu, él predica de un modo que no es la misma forma que el hermano José tiende a hacer cuando predica. Pero siempre llevan el mismo mensaje. Gloria a Jesús. Pero tú hablas... Este estilo por el mismo mensaje. Exacto. Gloria a Jesús. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Siempre le enfatiza estas cosas. Y igual que a Tito. Y eso lo encontramos en Tito 2:1. Pero, ¿por qué es tan importante la doctrina? Por varias razones. Por varias razones fundamentales, entre ellas dos. Primero, porque la palabra de Dios y la sana doctrina son lo mismo. Cuando no se habla de la palabra de Dios o la Biblia, se habla de doctrina, que en este caso es lo que el pastor siempre hace. El pastor nos trae la doctrina y nos enseña. Gloria a Jesús. Esto es los misterios relacionados con la salvación y que han sido revelados. Pensar que las doctrinas sean de los hombres y la Biblia de Dios es tener un concepto equivocado. Tanto en la doctrina como de la Biblia hay una diferencia entre el dogma humano y la doctrina bíblica. Eso es. El dogma puede estar sujeto a error, por cuanto es algo que yo estoy impartiendo o yo estoy tratando de enseñar por mí. Ahora, no así la doctrina, la cual es infalible y digna de confianza, porque lamentablemente el que no entienda eso
dice que la palabra es infalible y Dios no se equivoca. Cuando dejó estos escritos y dio la sabiduría a los apóstoles para que esto escribiesen. Por doctrina se entiende a aquello que es claro en la Biblia y en lo cual coinciden sus autores respecto de Dios, el plan de salvación y la conducta cristiana y la misión de la iglesia. Que volvemos a lo mismo, llevar el evangelio a toda criatura y que tenemos que tener una conducta intachable a la hora de presentarnos para poder llevar el evangelio. ¿Y por qué una conducta intachable? Porque no necesariamente nosotros tenemos que abrir la boca y llevar el mensaje, sino que por nuestras acciones, por nuestro comportamiento, a veces se habla más que 1000 palabras. Gloria a Jesús. Y eso me lo corrige el pastor si es o no. No se puede ser cristiano en el vacío sin tener un punto de referencia. Para que haya fe se requiere que haya alguien o algo en que creer. Y en este caso, pues, nuestro Señor Jesucristo nos dio la herramienta y nos enseñó en quién debemos que creer. El segundo punto dice, porque la doctrina es indispensable para la enseñanza, la predicación, la oración y la himnología. Si no hay doctrina que represente la fe de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que se predica y se enseña? ¿A quién se ora y canta? No puede haber predicación correcta o enseñanza valedera, oraciones genuinas, ni himnología que adore a Dios si no hay una sana doctrina. O sea, que a la hora de la verdad, cuando usted va a una iglesia, usted debe que examinar qué doctrina se está llevando, que no sea una doctrina errónea y que pueda turbar la mente de usted y su corazón y volverlo atrás. Eso no es lo que el Señor quiere, gloria a Jesús. Para probar lo que se están enfatizando, se dan algunos ejemplos. La himnología neotestamentaria es eminentemente cristocéntrica, es decir, habla de la persona y obra de Cristo. Sabemos que ciertos pasajes del Nuevo Testamento fueron la letra de himnos que cantaba la iglesia primitiva, entre ellos los prólogos del Evangelio de Juan. Juan 1 al 18, Efesios 1, 3 al 13, Filipenses 2, 5 al 11 y Colosenses 1, 15 al 20 y Primera de Timoteo 3, 16. O sea que aparte de ser, en el caso de los escritos a Timoteo, aparte de ser cartas pastorales, también se utilizaban para llevarle una adoración al Señor, gloria a Jesús. Y el libro de Apocalipsis contiene 20 himnos. El libro de Apocalipsis solamente. Lo importante es que todos ellos hablan de Cristo. Eso indica que cumplían una función pedagógica. La fe no solo se transmitía por medio de la predicación y la enseñanza, sino también por medio de los himnos. Y Pablo le pide a Timoteo 4 cosas: que sea sobrio, que soporte la aflicción, que haga la obra de evangelista y que cumpla el ministerio para el cual fue llamado. Es sugestivo que Pablo coloque en primer lugar en esta lista la necesidad de sobriedad. Además, la definición ya dada a esta palabra connota la idea de ser centrado, balanceado, tener control de las emociones. No se vaya a pensar que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo con la palabra sobrio es que sea que se abstenga, que es lo opuesto de un bebedor. O sea, no le está diciendo que no beba. Gloria a Jesús. O una persona dada a la embriaguez. Lo que le está indicando es que actúe con reflexión, sin ninguna
sin ningún apasionamiento, sino que existe esta virtud. No se puede soportar la aflicción, ni hacer obra de evangelista, ni cumplir al máximo con el ministerio. Gloria a Jesús. Yo les digo que sobriedad viene siendo que no te vayas por las emociones. Exacto. Básicamente eso es lo que Pablo le está indicando a Timoteo. No te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por lo que tú piensas humanamente, sino que debemos que pedirle dirección al Señor, que a la hora de tomar una decisión o dar un paso, pues que sea firme y bajo la voluntad del Señor. Amén. Hay un refrán popular que dice: no borres con el codo lo que escriban con el puño. Con él se indica que uno puede hacer cosas loables, pero echarlas a perder con el temperamento. Una de las áreas de mayor importancia en la vida cristiana es el de las relaciones humanas. Por ejemplo, hay prominentes predicadores notables en el púlpito, pero deficientes en el trato con la gente. Los mismos eruditos profesores de teología son excelentes catedráticos mientras enseñan, pero si alguien le hace preguntas o cuestiona lo que enseñan, pierden los estribos. O sea, se molestan y hasta regañan a la persona porque lo interrumpió o simplemente lo abordó con preguntas. Que son cosas que son naturales a la hora de una clase. En la vida cristiana se requiere la circunspección que incluye la cordura, la prudencia y la gravedad de la manera de pensar, sentir, hablar y actuar. No es asunto de hacer muchas cosas, sino de tener una mente equilibrada para que no haya obcecaciones, apasionamiento y acción absurda, que uno de los puntos que la pastora comentó. Cuando hay sobriedad, la persona no se deja llevar por los caprichos ni intenta imponer su idea. Bien, un famoso sociólogo latinoamericano escribió un libro donde analiza la idiosincrasia latinoamericana y hace la siguiente afirmación. Mientras que en ciertas culturas como la nórdica y la sajona, las decisiones se hacen con base a los diálogos y racionamientos. En Latinoamérica se hace con base a las pasiones. El ejemplo más elocuente de lo que es ser sobrio lo vemos en nuestro Señor Jesucristo al momento de su juicio. Las circunstancias se presentaban para que se dejara llevar por las pasiones, pero la sujetó con entereza. La conciencia que tuvo de su misión en la tierra fue más fuerte que la impaciencia que la adversidad le podía causar. Eso lo vemos también cuando fueron a arrestar a Jesús, que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja alabado a Jesús, al soldado. Y entonces en este caso, pues Jesús lo aguanta y lo calma. Gloria a Dios. Y le dice que esa no es la forma, que ya él sabía para qué ellos habían llegado allí, que tenía que cogerlo con calma. Pero como en este caso Pedro era, como dirían en Puerto Rico, de sangre caliente, pues se impulsó, se abalanzó ante la circunstancia, pensando que entonces Jesús iba a traer un escuadrón o un ejército para entonces poder derribar, en este caso, el Imperio Romano. Exacto, Pedro no tenía control de las emociones, por tanto actuaba de esta forma. La conciencia que tuvo de su misión en la tierra, ok.
Porque Jesús también sabía ya de antemano cuál era la misión para la cual él venía. Amén, aleluya. Entonces, obvio, tenía que pasar por todo lo que pasó y sujetar las pasiones de él, porque entonces, de no ser así, pues, obvio, la redención no se iba a dar. Si él hubiese actuado de otra forma, pues entonces, hoy por hoy, ni usted ni yo estuviésemos aquí. Y aquellos que están reunidos en sus iglesias tampoco hubiésemos podido reunirse en un día como hoy, en un día como mañana en sus iglesias. En los versos 6 y 7, uno entra al lugar santísimo de la vida del apóstol Pablo. Se necesita ser indiferente para que no se conmueva ante un contenido tan emotivo. Y recuerden que cuando el apóstol escribió en 1 Tesalonicenses, tenía la esperanza de que Cristo regresaría en su día, como fue la idea de muchos en la iglesia primitiva. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús fue levantado, todos los apóstoles, al igual que Pablo, tenían la convicción de que Jesús iba a venir otra vez antes de ellos fallecer. Yo diría que hoy por hoy, tal vez muchos evangelistas, muchos pastores, muchos misioneros que hoy no están con nosotros, porque ya el Señor los ha llamado a morar, tal vez tenían esta misma línea de pensamiento. Yeah. Pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque todo es en el momento del Señor. Y más bien es una oportunidad que el Señor nos está dando y le está dando a tantas vidas que hoy por hoy no reconocen que Jesús los puede salvar y que Jesús los puede restaurar. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, Juan, pero Sí, Dios. nosotros deberíamos vivirla así también, esperando que el Señor viene, porque nosotros no sabemos cuándo va a venir. Esa es la idea. Ese es el anhelo de nosotros. Sabemos que hay cosas que cumplir, pero ¿y si nosotros nos morimos? Cristo no vino para nosotros en ese momento. Entonces tenemos que vivir como Él vivió. Por eso es que Como él dice que hay que ser fiel a Dios para que sea que la muerte llegue, o sea, o que Él venga. que Él venga, nosotros podemos irnos con Él. Exacto. Por eso es que se enfatiza en la enseñanza de la palabra en la iglesia que siempre se predica sobre esto, porque es parte esencial de nuestro crecimiento espiritual y debemos que vivir la vida como si fuera el último momento, y era básicamente lo que Pablo vivía, con la esperanza de que Cristo viniese antes de que él muriese, pero no fue así. Entonces, eso entonces ¿a qué nos lleva? A que hoy por hoy, gracias a que el Señor no ha venido, nosotros por la gracia es que estamos hoy aquí. De lo contrario, mire, amado, esto no está en la clase, pero gloria a Jesús. En mi casa, mientras estudiaba y demás, me venía a mi pensamiento. Cuando Adán y Eva desobedecieron lo que el Señor les indicó, que de ese árbol en específico no comiesen, Dios pudo haberlos eliminado y volver entonces a rehacer lo que hizo. Lo otro que pudo haber hecho fue, pues, no les pongo el árbol. Pero como Él nos da un libre albedrío, para que nosotros entonces tomemos nuestras propias decisiones, y entonces aquí es donde entra, que Él siempre está a la puerta tocando, y te dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Pero si no lo hacemos así, lamentablemente Él se queda ahí esperando a que cuando Él toque, nosotros le abramos nuestro corazón, porque cuando se habla de la puerta, se habla de nuestro corazón realmente. Santo,
Gloria a Jesús. Bueno, porque es un cabello. Entonces nosotros necesitamos tratarnos a él como así. Exacto. Dice que al escribirle acerca de la venida del Señor en las nubes, lo que se conoce como el rapto de la iglesia, les dijo que los muertos en Cristo resucitarán. Y añadió, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Gloria a Jesús. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces, creemos que 1 Tesalonicenses fue la primera de las cartas y como ya se indicó, prevalecía en el apóstol la fuerte convicción de que el Señor regresaría antes, lo que dije hace un rato, antes de que Él muriese, y que tendría el honor de pertenecer al grupo de aquellos que serían transformados en la vida para recibir al Señor en las nubes. Una experiencia como esa sería algo grandioso, gloria a Jesús. Ahora, al escribir en 2 de Timoteo, su perspectiva cambia. Por un lado, sabía que el Señor no regresaría en su día, o sea, en el día que Pablo estaba pensando. Y por el otro, que su muerte no sería natural. Respecto al fin de su día, tenía dos alternativas: morir devorado por fiera, y eso está en 2 de Timoteo 4:17, o ser decapitado. Lamentablemente, él murió decapitado. Gloria a Jesús. Lo emocionante es que el apóstol vio su muerte como una ofrenda a Dios. Mire, si el apóstol Pablo estaba tan, yo utilizaría la palabra tan compenetrado en la búsqueda y en la dirección del Señor, en seguir buscando su presencia, es que me quedo sin palabras. Honestamente me quedo sin palabras. Que él hacía eso, una ofrenda. Ahora, ya que vimos la definición y etimología, que la palabra sacrificado significa ser ofrecido como una libación, uno cuya sangre es derramada en muerte violenta por causa de Dios. Ninguno de los apóstoles, o casi ninguno, yo diría que con excepción de Juan, que a él lo castigaron de tal manera que lo último que hicieron fue que lo desterraron a Patmos. Pero yo diría que todos los demás murieron por decapitación. Ninguno murió por muerte natural, ninguno. Excepto Juan. Todos los demás murieron. O fue que los mataran, que los crucificaran. O sea, lamentablemente. El apóstol Pablo condujo un estilo de vida tan comprometido con Dios que si vivía o moría, también glorificaba a Dios. ¿Sabes? A él no le daba una cosa o la otra, porque como quiera, si vivo, pues vivo para el Señor. Y si voy a morir, es más, eso puede decir que su muerte le era ganancia, porque lo llevaba ante la presencia del Señor. En el verso 7 encontramos tres grandes satisfacciones del apóstol. Dice que peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Entonces, la palabra que se traduce batalla es muy amplia. Si el apóstol tenía en mente los Juegos Olímpicos de Grecia, puede incluir una variedad de competencias, como lucha,
carreras de carro, carreras a pie. Menciona la que usted desee, es lo que él en su momento pensó. De ser así, se pudiera traducir: he competido honorablemente en todas las competencias y en todas las áreas. No importa pisticampo, travesía, no importa qué, él compitió. Luego cuando dice, he acabado la carrera, o sea, ya la terminó, hay algo muy importante. Acabado en griego es teteleka, del verbo teleo, terminar, consumar. Es la misma palabra que Cristo usó en la cruz cuando dijo, consumado es. Gracias. Eso lo encontramos en Juan 19:30. De manera que así como nuestro Señor pudo decir con satisfacción antes de morir, consumado es, lo mismo sucedió a los gentiles. Gloria a Jesús. Cuando Pedro exhortó a los ancianos a que apacentaran debidamente la grey de Dios, les dijo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Santiago dijo que es bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso está en Santiago 1:12. Y el Señor les dijo a los miembros de la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso está en Apocalipsis 2:10. ¿Qué significa la corona? Con base a la escritura significa dos cosas. Uno, como en los Juegos Olímpicos se premió a los ganadores con una corona de laurel, el Señor premiará a la iglesia por causa de su fidelidad, obediencia y perseverancia. 2. La corona es símbolo de realeza. En Apocalipsis 5:10 se lee que los redimidos cantan al Señor diciendo: nos ha hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y en el 22:5 se dice: de los siervos de Dios y del Cordero, y reinarán. ¿Cuándo ocurrirá esta coronación? Pablo responde: en aquel día. En aquel día que no se sabe ni la hora, ni el día, ni en el momento que va a ser. Gloria a Jesús. En el Antiguo Testamento se usa con mucha frecuencia la expresión el día del Señor, además del juicio, gloria a Jesús, para los malos y la recompensa para los buenos. Lo que se indica con esta expresión es que Dios ha fijado ya un día que es inalterable, en el cual acontecerá los sucesos indicados. Conviene que aquí hagamos una observación. Pablo dice que la corona la corona de justicia la recibirán todos los que aman la venida del Señor. ¿Y quien ama la venida del Señor? Piensa en ella y sirve al Señor infatigablemente para ser encontrado activo cuando suceda. Gloria a Jesús. En el capítulo 53 de Isaías habla de los sufrimientos y la exaltación del siervo sufriente de Jehová, el Mesías Cristo Jesús. Desde el verso 1 hasta el 9 se nos habla de la humillación, pero del 10 al 12 de su exaltación por causa de su fidelidad. En Filipenses 2:5 al 11 hallamos algo parecido. Del 5 hasta el 8 encontramos la humillación, pero del 9 al 11 su exaltación. En ambos pasajes, el de Isaías y de exaltación de Cristo, no viene siendo la recompensa recibida por el fiel cumplimiento de su misión. De manera dramática, Pablo dice en Filipenses 2:9, y cito: por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Por tanto, nuestro Señor es un ejemplo de que el servicio fiel es recompensado cuando llegue su debido momento. Y esto será cuando el Señor nos llame a su presencia. Gloria a Jesús. Pensar constantemente en la recompensa que el Señor dará a quienes le sirven es fidelidad de una motivación para mantenerse activo en la causa del Evangelio. Amado, no podemos desmayar, no importando qué acontezca o qué nos pueda suceder. Debemos seguir siempre fiel al Señor para que en su momento dado nosotros podamos recibir lo que el Señor nos ha prometido. Gloria a Jesús. Una de las enseñanzas que el Señor nos dio por medio de la parábola de los talentos y las minas es que habrá grados de recompensa según la fidelidad de cada uno. ¿Por qué? Porque aquellos que sirven devotamente al Señor demuestran amor hacia Él y compasión por las almas perdidas. No desean que ninguna de ellas se vaya al infierno. Y esto el Señor lo tomará en cuenta cuando confronte a los creyentes. Vamos a las preguntas. Gloria a Jesús. Número 1. ¿Entre cuáles dos puntos de referencia existe la iglesia? Cristian. Muerte de Cristo en segunda. Su segunda vida. Gloria a Jesús. La segunda. ¿Cuál de las responsabilidades es más fuerte que pesa sobre todo ministro Manuel Ángel? La de preparar a los creyentes para la segunda venida de Cristo. Pregunta número 3. ¿Para qué 4 cosas es indispensable la doctrina? Mano Francisco, por favor. Para la enseñanza, la predicación, la oración y la himnología. Gloria a Jesús. Pastora, ¿cómo consideraba el apóstol su muerte? Como una ofrenda de Dios. A Dios. Hermano José, ¿cuáles son los simbolismos que se esconden en el concepto de la corona de vida? José Padre, ok. Perdón. Un premio por causa de la fidelidad, o sea, esa es la número 1 y 2, como un símbolo de realeza. Gloria a Jesús. Bueno, hasta aquí mi parte. Esperamos que se hayan gozado de la clase. De verdad que, wow. Como dice si usted me permite, Sí. como decía al final de ese inciso, todos deberíamos anhelar la venida de Cristo y esa es nuestra meta, ¿verdad? Pero hay muchos, como dice aquí, que no quieren que Él vengan porque No. están atados a las cosas aquí. Sí, a lo material. Yo digo, como dice la palabra de Dios, ven, Seguro, porque ven. Alabado. que venga en su momento, Yes. pero que venga. Pastor con nosotros. Dios le bendiga. Amado Dios, Amén. Bella palabra, Señor. gracias te damos, Señor, aleluya. Ya. Qué bueno, mi Jesús. Alabado Dios. Gracias queremos darte, mi Rey amado, alabado. Poderoso es Dios. Gracias queremos darte, Señor, aleluya, alabado Dios. Al Rey sea la gloria, gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Glory to aleluya, your name, alabado, aleluya. Dios. Qué lindo, Jesús, alabado sea Dios. Aleluya. Oh Dios, la hermana Arlene tiene ahí como el rojito ese de Santa Claus. Ustedes han escuchado ese coro que dice, oye Santa Claus, ¿dónde estabas tú? Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Oye Santa Claus, Cristian, oye Santa Claus, ¿dónde estabas tú?
cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Damos las gracias al Señor por esta preciosa clase, alabado Dios. La próxima va tomada de la mano y es la esperanza bienaventurada, hermanos. Es la que nosotros teníamos, esa misma esperanza que tuvo el apóstol Pablo, la nuestra también. Alabado sea el Señor. Felicitamos a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que nos han acompañado, alabado Dios, durante este año. Yo doy gracias al Señor por mi hermana Gladys, que desde que nos fuimos en Facebook Live, cuando tuvimos que cerrar, cuando comenzó esta pandemia, alabado Dios, tenemos nuestras escuelas bíblicas, nuestros servicios de alabanza evangelístico, están todos representados también. Nos puedes encontrar en la página del Facebook Live, a la Iglesia Unción de los Altos, los hermanos que nos están visitando, que llegan aquí los domingos, pues también, amados, alabado Dios, esperando en el Señor que cuando comience el año 2021, ya que este jueves no habrá servicio, damos a Dios la gloria y la honra, alabado Dios, para que usted comparta con su familia. Pero el próximo jueves, despedida de año, sí vamos a tener servicio y tenemos nuestra última clase el próximo martes. Doy gracias a mis vecinos, a Pamela y a Luis Jiménez por esta preciosa postal que nos enviaron también con una bendición aquí dentro, que no tenían que hacerlo, pero le damos gracias a Dios por ellos, por esa bendición. Alabado Dios, como Dios sigue derramando bendiciones sobre cada una de las vidas. Cuando nos llamamos, ella dice, vecino, vecina, así nos hablamos. Y le doy las gracias al Señor si tienen esta oportunidad de vernos, que Dios le multiplique en gran manera, alabado Dios, este gesto, alabado Dios, para con esta congregación y este siervo de Jesucristo. Alabado Dios, que el Señor derrame rica y abundantes bendiciones sobre su vida también. Alabado sea el Señor. Nos vamos a despedir, pero les deseamos que pase una noche buena y una feliz Navidad. Saludo al reverendo Nestalí Guzmán, que cuando llegaba ya aquí nos llamaba y nos saludaba también, y le dije que estaríamos haciendo mención de él, alabado Dios, allá en la ciudad de Mejía, la iglesia Arca de Refugio, y a cada uno de los siervos y ministros del Señor, alabado Dios, que se ha conectado para compartir, alabado Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de sus vidas, esperando vernos por esta plataforma con la ayuda de nuestro Señor. Ya este domingo, con la ayuda, si nos ayuda el Señor, el 28, entiendo, ¿qué día es? Dígame, el 25. La hermana Mora 27. Saludos. Amén, la pastora María del Refugio Mora, allá en la ciudad de Mejía también, alabado Dios, la iglesia Misión Pentecostal. Felicidades a cada uno de los pastores, alabado Dios, en este circuito de parte de su servidor, licenciado pastor Antonio Berrío Flores. Para la gracia del Señor, le doy gracias a Dios por el privilegio de poder ser su presbítero, alabado Dios. Ricas bendiciones también Dios derrame sobre cada una de vuestras vidas. Y queremos pues cerrar nosotros ahora en este momento, porque vamos a dar el informe de escuela bíblica y es interno, alabado Dios. Así que nos vemos la próxima, que Dios les continúe bendiciendo. Vaya por aquí nuestra hermana.